Beauty Planet te comenta que llegó la promo 6+6. ¿Qué es eso? Con la compra de 6 sesiones de depilación te regalan otras 6 sesiones más. Beauty Planet duplica tu compra. También tenés la cuponera de cama solar otoño-invierno con hasta un 50% de regalo. Bien, volviendo. De alguna manera, Verónica lo planteaba mucho más responsable y sutilmente en el bloque anterior, pero para resumir, por ejemplo, acá hay un mensaje que dicen: y el dinero que derrocharon, Sendique, el avión presidencial, todo lo que se gastó, Pluna, Lur, Pedace, bla, bla, en fin. Básicamente hace referencia a, bueno, el sistema tributario de por sí, per se, solamente no va a poder llegar o cumplir el objetivo de una más justa distribución de la riqueza, porque hay todo un tema de gestión o de administración de fondos públicos, ¿no? No hay derroche, ¿no? Pero sí lo que puede haber es, bueno, políticas que quizás no son las adecuadas, porque tenemos una baja histórica de la pobreza y, sin embargo, la delincuencia campea. Tenemos recaudación récord en el Estado y tenemos más gente viviendo en situación de calle. Hay algo que no es directamente proporcional. Y ahí entonces... Bueno, vamos a ver a qué le llamamos pobreza entonces. Si es aquella línea de medición salarial por la que una familia no pasa hambre, bárbaro. La definimos así, nos quedamos todos tranquilos y dormimos en paz. ¿Hoy cuál es el indicador? El indicador económico. Si la medimos por cómo acceden las personas a la educación, a la cultura, a la salud, a la inclusión en el club de fútbol, en el club de básquetbol, seguramente esa línea se va a expandir. Si tenés varias generaciones que no han trabajado o que han trabajado con dificultades, si tenés varias generaciones que no han terminado sus ciclos escolares, en la misma casa, conviviendo, si no tenés la persona con experiencia dándote un abrazo. A veces nosotros creemos, incluso los dirigentes sindicales, que todos los problemas que tenemos que resolver son fórmulas salariales. Y algunas personas lo único que están pidiéndote es un abrazo, pero eso es un oído. No se soluciona con mayor recaudación, ¿eh? No, escucha, lo que yo digo es, si tenés un Estado más potente colocado en la comunidad, el amor se construye. Hay que hablar con el Padre Mateo, invítele un día acá al Padre Mateo y a todos los que están en esa experiencia de las piedras. Y te cuentan cosas que te dan ganas de llorar. Yo qué sé, un niño con discapacidad, muchachito con discapacidad que se lo llevó a vivir un trabajador que trabaja con el Padre Mateo, lo protegió todo lo que pudo. Cuando el niño tuvo que irse de la casa por diferentes presiones, termina cayendo por rapiña. Es un niño con discapacidad. ¿Qué faltó? Protección. Pereira, pero a ver, todo el relato es absoluto. ¿Quién no va a empatizar con lo que usted está planteando? Cualquiera. El tema es que somos tan complejos, tan complicados los seres humanos, que después, en cómo se va el rescate de ese niño, terminamos todos peleados. Porque si no puede el Estado, porque no le dan los recursos, y lo hace una empresa privada y tiene exoneración tributaria, también es atacada por la propia población. O sea, nos cuesta muchísimo acá podemos entender. atacar todo. Lo que yo te digo es, ¿qué te da seguridad de ascenso social? Estado en territorio. Cuando no hay Estado potente en territorio, tenés una dificultad, sobre todo en los pobres, porque cuando mirás los resultados educativos que ella marcaba, en los contextos socioculturales con poder económico importante, no hay fracasos, no hay rezagos, no hay repeticiones. ¿Dónde están las repeticiones? ¿Dónde están nuestros niños y niñas en situación de contexto? Entonces, defender a los pobres, miren que yo me podría parar en decir, me paro en la corporación, defiendo los intereses de los trabajadores. Bastante bien nos ha ido en el último tiempo y podemos seguir progresando, y lo demás que se encargue el Estado. Ahora, yo soy parte de una sociedad... Claro, pero en la lógica de defender los intereses de los trabajadores es donde no, de los pobres. Y de los pobres y los trabajadores, es donde en definitiva se le termina cuestionando por el lado de la lógica que planteaba Graciano, que cuando más se aprieta a quienes justamente hacen producir el capital a través de una empresa o como fuere, cuanto más se le aprieta por allí, van a reducirse, Lo que plantea Graciano es una discusión razonable. Capaz que tiene razón Graciano y capaz que tengo razón yo. Lo que tenemos que poder en el Uruguay es discutir racionalmente. Si mi idea no es la adecuada, ¿cuál es la idea que produce los recursos para atender a ese sector? Porque capaz que hay una idea mucho mejor. Ahora, todos nos sentimos dueños de la verdad. Bueno, está clarísimo, pero ¿de dónde sale el oligarca? ¿De dónde salen muchos insultos? No, Pereira, pero no se lo tome personal. De mí nunca. Pero no es una pregunta personal, ¿no? ¿De dónde sale? Pero es que esa es la política del odio que el Uruguay tiene que derrumbar. Yo puedo discutir con Graciano acá, en el bar de la esquina, estaríamos todos de acuerdo en la calle y darle la mano. ¿Quiere decir que nos tenemos que poner de acuerdo? No, quiere decir que tenemos que ser respetuosos.
incluso de propuestas que no consideramos adecuadas, ¿no? Muy bien. Yo quisiera en estos últimos minutos, de verdad, a mí me congratula que uno hable con el presidente de la Central de Trabajadores y podamos tener esta altura de discusión filosófica, ideológica e histórica, ¿verdad? Que yo creo que nos hace bien a todos. Una cosa que se dijo por allí al pasar y que en todo caso puede servir de insumo para una charla acá algún día, más temprano que tarde, y es: todos queremos una mejor y más justa distribución de la riqueza. Bueno, yo no creo eso, de verdad. Yo no creo que todos queramos eso. Es decir, yo creo que algunos sí queremos eso y otros no, porque en definitiva, esa forma parte de la libertad, porque una mejor y más justa distribución de la riqueza significa, entre otras cosas, que el que tenga más empieza a tener un poquito menos para darle chance a los que menos tienen. Y de esto me apoyo en base empírica, en cosas que están pasando en el mundo hoy día, en los países nórdicos, en la socialdemocracia del norte de Europa, en muchas de las democracias mediterráneas. Es más, bueno, otro día podemos hablar más. ¿Pero qué es lo que está pasando en concreto? ¿Con qué? ¿Qué es lo que está pasando en concreto? A propósito de la presencia del presidente del PCNT, a mí me gustaría resulta razonable lo que en algún punto plantea Astori en cuanto al trabajo. El trabajo es algo fundamental para los trabajadores, es una obviedad lo que estoy diciendo, ¿no? Y hay un momento clave de crecimiento económico y, sin embargo, de caída del empleo. De alguna manera, tirar la cuerda de quienes, al decir de Astori, producen e invierten, ¿no es poner en riesgo una de las máximas sagradas del movimiento sindical, que es la generación de empleo? No, que para nosotros es el tema central. Hace 2 años le propusimos a las cámaras empresariales y al gobierno generar un Consejo Nacional de Trabajo, que nada tuviera que ver con el Consejo de Salarios, que discutiera inversiones, nuevas tecnologías, capacitación profesional, preparar al país para el cambio que se viene, hasta ahora sin respuesta de las cámaras empresariales. El trabajo para nosotros es la vida. Si no hay trabajo, no hay centralidad en nuestras vidas. No es solo lo que ganamos como salario, es la centralidad, es tener compañeros, es tener vestuario, es tener discusiones, es poder llegar a tu casa y tener un cuento, es relacionarte, es la vida, hacia lo productivo, pero hacia el alma, al estado del alma, que muchas veces la descuidamos. Estamos más preocupados por el estado superficial del cuerpo que por el estado del alma. Y el estado del alma en el trabajo es fundamental. Si Astori lo que dice, yo parto de esta base, Astori es un hombre serio. Como en el Uruguay, la mayor parte de los políticos son serios. ¿Eso quiere decir que yo tenga que compartir lo que él dice? No. De hecho, discrepo con que generaría menos empleo aplicar mayores impuestos. Pero él tiene derecho a sostener su posición, y de hecho la sostuvo. Y de repente es una posición mayoritaria hoy en el país. Y yo tengo derecho como posición minoritaria a decir, si en algún momento no logramos que los que tienen más, no los que ganan más, porque a vos te van a cobrar con mucha facilidad, te aumenta el salario del canal, al otro día te cobran el impuesto. Igual al que no logran cobrarle, en cualquier momento es al que evade, es al que no paga el IRAE, es al que no paga el impuesto al patrimonio, es al sector más poderoso de la sociedad. No solo en Uruguay, ¿no? La evasión, no te digo que es planetaria, no, por supuesto, porque hay países más racionales y pagan, porque quieren tener sociedades más integradas, porque en esa sociedad integrada va a vivir tu hijo, el mío, el hijo del vecino, porque aunque sean términos egoístas, deberíamos pensar que lo mejor que nos puede pasar a todos es tener una sociedad integrada. Cuando discutimos presupuesto, además, discutimos trabajo. Si se van a construir 100 escuelas, son trabajos para la construcción. Y logramos, ¿sabes lo que logramos? Disociar las cosas. Es como si el presupuesto no tuviera nada que ver con la actividad privada. Las obras públicas construyen miles de puestos de trabajo, pero incluso las decisiones de compras del Estado pueden hacer que una empresa uruguaya funcione o no. Ese capitalista nacional que nombraba mi amigo ahí, ¿no? Yo creo que de fondo aquí está es el debate de fondo que define una u otra mirada, que entiende qué es justo y qué no, qué es exigirle de más a uno y qué no. ¿Cómo vemos al ser humano? Porque ya que usted me está yendo para la secta, no sé qué religión, se me está poniendo muy pastor. No. Pero a ver, convengamos que de fondo está la gran discusión sobre cómo vemos o sentimos al ser humano. Pero si no te eriza un niño... Apostás, pero no hay un problema ¿a qué de parte del creencia. ser humano vamos a apostar? ¿No? A la que de verdad en su naturaleza está la empatía con el otro y la solidaridad, o al que está lleno de mezquindad y egoísmo y que siempre va a querer poder llevar más a su bolsillo. Bueno, usted sabe que lo bíblico hablaba del camello, ¿no? Por algo es más fácil que un camello pase. Unamuno decía que el tigre no se destigra, pero el humano se deshumaniza.
Entonces, yo creo que hasta que no haya consenso allí en cómo realmente creemos que es el ser humano... Pero bueno, hay gente con criterios humanistas en todos los partidos políticos, en todos. Y hay gente con pocos criterios humanistas en todos los partidos políticos. Y casi siempre se discute con formulaciones, no con lo que está pasando a la gente en territorio. ¿Qué le pasa a un maestro que tiene 30 alumnos en un barrio carenciado? Y tiene problemas, no solo salariales. ¿Qué le pasa a un maestro de tiempo completo si no tiene un profesor de música, un profesor de educación física, un profesor de arte? Pero además, ¿qué ser humano queremos construir? ¿Queremos solo uno que coma y tenga una casa o queremos uno que aprenda a leer, que aprenda a adorar la literatura, que quiera el teatro, que pueda mirar la música desde el punto de vista de la creatividad? ¿Qué queremos hacer con la especie humana? Finalmente este es un debate muy de fondo, que no es solo presupuestal, pero que una parte es presupuestal. Los países que tienen más desarrollo invierten mucho en educación y mucho en cultura. Pero invierten bien también, ¿no? Sí, pero yo con esa tesis de invertir bien, yo estoy de acuerdo. Gestionar bien. Pero yo estoy de acuerdo. Puede tener humanistas con buenas para la gestión no me tiene que invitar a mí, porque yo gestiono el PCT. Y pasó de 100.000 afiliados a 400.000. Lo que le quiero decir, para hablar de gestión, traiga al gobierno y le dice, ¿y usted por qué gestionó mal? Yo no estoy acá para defender al gobierno, yo soy un votante de un partido como hay votantes de todos los partidos. En mi movimiento sindical hay de todos los partidos. Es más, cuando me hablan de pluralidad a mí, el secretario general de mi federación, durante 14 años, dos queridísimos compañeros, fueron del Partido Nacional, expresamente del Partido Nacional. Y condujeron a la federación de 4.500 afiliados a 15.000. Y ahora tiene 20.000. ¿Y usted cree que a mí se me caía algún anillo? Para mí eran notables dirigentes sindicales y siguen siéndolos. Entonces, lo que le quiero decir es que la pluralidad, o el clasismo, como se dice más comúnmente, no es pertenecer a un partido político, es tener una idea de justicia social en la cabeza. Y si la tenés, podés ser militante sindical. Y si no, mejor dedicate a otra cosa. Bien, y da para mucho más este debate, ¿no? Por supuesto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. De todas maneras, sabemos que esto es una conversación o una discusión, digamos, que recién empieza, por más que el gobierno se muestra como determinante, ¿no? En hasta dónde está dispuesto a torcer el brazo en estos temas y hasta dónde no. Pero bueno, habrá que seguir esperando más información. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Amable, ¿sí? Y a ustedes, como siempre, por allí estaba la pregunta a todos en casa, si crees que se aumentará la carga tributaria. La respuesta es que sí, mirá, 79 a 21, que nos van a aumentar los impuestos, mirá. A lo mejor a ti no. No hay por dónde agarrarme mucho. Pero no, no, porque ahí hay una cuestión de... Hoy pensé que perdía. No, pero es que es rara esta pregunta, porque no es... Es más por desconfianza que por apoyo. ¿Qué estamos preguntando? La gente no está diciendo que es lo que quiere, la gente está diciendo lo que cree que va a pasar. Por lo que yo entendí, esta respuesta habla más de cómo te mienten en la campaña electoral, que te dicen que no y después te suben. La confianza de la gente, te dicen, no te van a aumentar los impuestos, pero te los van a aumentar igual, sí, bueno, de alguna manera u otra. Los docentes no creen ahora cuando dicen que se va a llegar al 6 en la educación, dicen desconfía. En fin, gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Muchas gracias.